Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El Instituto Cervantes, aquí en París, acaba de inaugurar una exposición dedicada a la faceta de fotógrafo del editor argentino Mario Muschnick. La exposición, que cuenta con 62 fotografías donadas el año pasado al Cervantes, está compuesta por retratos de los escritores que él mismo editó, desde los integrantes del llamado boom de la literatura latinoamericana, pasando por los clásicos de las letras hispanas. Y precisamente para hablarnos de esta tan literaria exposición de fotografía, ¿quién mejor que su comisario, el escritor y crítico argentino Marcos Ricardo Barnatán, afincado desde los años 60 en España? Buenas tardes, Marcos. Hola, ¿qué tal? Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación en un día tan nevado como el que tenemos hoy aquí en París. Efectivamente. Permíteme, Marcos, que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1946, pero que en 1965 te instalas en Madrid, donde vas a estudiar Filosofía y Letras en la Universidad Complutense. ¿Qué es lo que te trajo a España? Bueno, a España me llevaron mis padres. Yo entonces acababa de cumplir 18 años, todavía no tenía demasiada independencia para moverme, ¿no? Pero mis padres decidieron instalarse en Madrid y, bueno, yo llegué un poco asustado porque venía de un mundo muy diferente, que era la ciudad de Buenos Aires de aquella época, en cuanto a la vida cultural, el cine, los libros. Al llegar a la universidad, yo recuerdo que me ponía en primera fila para oír mejor, y estaba con las monjitas. En primero de comunes teníamos muchas monjitas, y aquellas monjitas que veían a un niño rubio ahí en primera fila, al que le convidaban pastillas Juanola. Famosas pastillas. Las pastillas Juanola. Contra la tos. Claro, había ese mundo de la censura, del franquismo, que contrastaba mucho con la Buenos Aires tan activa y culturalmente de aquel año, 1965. Pero a su vez también conocí a mucha gente. Fui compañero de Fernando Savater, Ignacio Gómez del Llaño, de toda gente que luego han sido escritores y que han sido amigos de toda la vida, de 50 años, ¿no? Aquellos años 60 en Madrid eran años grises, eran los 10 últimos años del franquismo, pero al mismo tiempo para los escritores, para los intelectuales, era fascinante, ¿no? El hecho de tener que escribir entre líneas. Bueno, la gente leía entre líneas incluso. Sí, comprábamos los libros de trastienda, las trastiendas de las librerías, porque los libreros ocultaban los libros a la censura, a los inspectores que venían allí, y bueno, ya había pistas, o sea que era todo un poco misterioso, ¿no?, para acceder a todas esas cosas. Y luego ya había también un movimiento estudiantil de protesta, teníamos a los grises, a los caballos con que los la grises, policía. la policía en la puerta, manifestaciones. Yo me mantuve bastante al margen de esas cosas, entre otras cosas porque yo era extranjero, no era español. Luego fui español, pero ya muchos años después. Vas a conocer a los poetas españoles de tu generación ahí en Madrid. Quizás la poesía era mucho menos vigilada por la censura, ¿no?, que Sí. la prosa. Bueno, sí, aunque inmediatamente conocí a Vicente Aleixandre, que era el gran patriarca de los poetas, el hombre que vivía en el exilio interior, ¿no?, en su casa de la calle Belintonia. Y Aleixandre era un hacedor de amistades, te iba presentando a los otros poetas, ¿no? Y así se formó un poco lo que se llamó la generación de los novísimos, de la que de alguna manera formo parte, ¿no? Has escrito... Perdona. No, te iba a decir una cosa, que aunque la censura a la poesía no la miraba tanto, digamos, por ejemplo, yo recuerdo que la revista Ínsula la secuestraron porque salió un poema en el que aparecía la palabra pecho. Pecho refiriéndose al seno. Al seno, ¿no? Por ejemplo, incluso muy tarde,
ya en uno de los últimos años del franquismo, la censura prohibió un libro de Gerard de Nerval, una traducción de Gerard de Nerval. O sea, que tampoco era poesía política, no, pero porque había algo que consideraban obsceno, ¿no? Has escrito novela, poesía, que ha sido traducida en varios idiomas, y varios libros dedicados a Jorge Luis Borges. Sí. ¿Qué ha supuesto para ti, para tu obra, una figura tan capital como Jorge Luis Borges? Bueno, cuando yo llegué a Madrid, Borges era prácticamente desconocido. Y entonces asumí ese sacerdocio de dar a conocer a Borges en España. Y primero el Borges poeta, el Borges cuentista. Borges era tan poco conocido que un libro de Borges, no recuerdo ahora si fue Ficciones o El Aleph, publicado por Planeta, apareció, y yo lo tengo como un sello raro, con la fotografía de Eduardo Mallea. O sea, no sabían Se equivocaron. qué cara tenía. Y pusieron la foto de otro escritor argentino, ¿no? Eso, conservo ese libro como esos sellos equivocados que valen tanto para los filatélicos. Debe valer millones en la actualidad ese libro, ¿no? ¿Llegaste a encontrarte con Borges? Sí, yo lo traté primero porque yo antes de ir a Madrid hice un curso de introducción a la literatura en primero de letras en Buenos Aires. Borges era profesor entonces de literatura inglesa. Primero lo veía así pasar, ¿no? Por nada más que como una figura que paseaba por la facultad, por los cafés próximos a la facultad de Buenos Aires, pero no me atrevía a acercarme a él. Y en un viaje que hice a Buenos Aires para hacer el servicio militar, entonces era obligatorio, lo llamé por teléfono. Antes había estado persiguiéndolo. Cuando él daba una conferencia, yo iba a la conferencia, luego él se iba a un café o a comer con su entonces mujer, Elsa Astete, y yo iba y me sentaba y cenaba en la mesa de al lado, oyendo las conversaciones, pero no me atrevía, tenía un cierto respeto un poco sagrado al acercarme a él. Hasta que un día lo llamé por teléfono y me dijo, venga a desayunar. Y fui a desayunar a su casa con él y ya comenzamos una relación, ¿no? Volviendo, Marcos, a la exposición dedicada a la fotografía de Sí. Mario Mushnik, ¿quién era realmente Mario Mushnik? Bueno, Detrás Mario del editor. Mushnik es un gran editor, uno de los últimos editores literarios que quedan ya en España, que hizo una gran labor los últimos 20, 30 años. Una enorme labor traduciendo, publicando, descubriendo. Él fue el editor de Canetti, por ejemplo, de Elías Canetti. Fue el editor de tantos y tantos. de muchos, muchos grandes escritores. Él, desde muy joven, estaba muy relacionado con los escritores, porque su padre, Jacobo Mushnik, había sido un gran editor en Buenos Aires, la compañía Fabril, editora argentina, ¿no? Casa de los Mushnik, cuando Mario era niño, aparecían Rafael Alberti, María Teresa León, Ernesto Sábato. Con Ernesto Sábato hay una anécdota muy bonita, porque Ernesto Sábato había sido físico, o era físico todavía. Mario estaba entusiasmado por la física, quería estudiar física, y un día llega Sábato a contar que deja la física para dedicarse solo a la literatura. Y a él le pareció algo realmente extraño. Luego Mario estudió física en los Estados Unidos y fue físico nuclear, trabajó como físico nuclear en Roma. Y luego, quizá llamado por su padre, se pasó al bando de los editores, ¿no? Lo que pocos sabían es que Mario
era también fotógrafo. Y era un fotógrafo un poco secreto. Como vivió en muchas partes del mundo, vivió en París, vivió en Roma, vivió en Londres, vivió en Barcelona, vivió en Madrid. En esas ciudades conoció a muchos escritores, no solo a los que él editó, sino otros escritores. Por ejemplo, en la exposición que tenemos ahora en el Instituto Cervantes se abre con los retratos de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, a los que conoció en Roma y retrató en Roma. Y así el panel de los maestros está Francisco Ayala, que fue también premio Cervantes, y Jorge Luis Borges, al que retrató en la Biblioteca Nacional en el año 71. Fotografías en blanco y negro, muy oscuras, por cierto. Son fotografías en blanco y negro, sí. Algunas son muy oscuras, por ejemplo, la de Darío Fo. Darío Fo, que se le ve nada más que el brazo y la cabeza en un fondo negro, ¿no? Hay fotografías muy bonitas. Hay una foto de André Malraux dando un discurso de espalda, que se parece a Salvador Allende en el gesto, ¿no? Hay retratos de italianos, de Italo Calvino, del propio Darío Fo, de Umberto Eco, de Ungaretti, y escritores franceses, claro, y también Spender, por ejemplo, el poeta inglés, y toda la plana mayor, como tú bien dijiste, del boom latinoamericano. Ahí está Mario Vargas, García Márquez, Julio Cortázar, del que fue muy amigo. Hay una anécdota un poco tétrica. Cuando Julio Cortázar murió en París, llegó rápidamente en avión Mushnik, que era amigo de Julio y amigo de Aurora Bernardes, su primera mujer, que fue quien lo cuidó en los últimos tiempos. Y entonces Aurora Bernardes le pidió a Mushnik que retratara a Cortázar en su lecho de muerte, ¿no? Esas fotos no se han publicado nunca. Terrible también. Pero también fue muy amigo de Ernesto Sábato, que era amigo de la familia. El padre había publicado la gran novela de Sábato sobre héroes y tumbas. Y luego, pues, se mantuvo esa amistad toda la vida. ¿Qué parte de responsabilidad tuvo Mario Mushnik en el boom de la novela, de la literatura latinoamericana? Bueno, yo creo que él no intervino mucho en ese lanzamiento, que fue un lanzamiento más bien editorial, ¿no? Editorial, y en el que sí tuvo mucho que ver Carlos Barral. Carlos Barral, la Barcells, Carmen Barcells, que era la agente literaria de todos ellos, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, también está Pepe Donoso, el chileno, Jorge Edwards, también chileno, que también pertenecieron al boom, ¿no? Hablando de fotografía literaria, hemos tenido con nosotros a Daniel Mordinsky, fotógrafo argentino, sí, también especializado en escritores. Muy conocido, sí. Quizás su fotografía, la fotografía de Daniel, es más puesta en escena. Mario Mushnik eran instantáneas, espontáneas, sí, ¿no? Esa es una de las características de las fotos, de los retratos literarios de Mario Mushnik, que no se preocupa por ponerlos en escena, sino que son más bien fotos robadas, generalmente, no puede haber alguna excepción. Se enfrenta al escritor y lo caza como un cazador, ¿no? Y son siempre en blanco y negro, siempre con una Leica, que tuvo su bautismo de fuego en mayo del 68, en los acontecimientos de París, donde él fotografió a Daniel Cohn-Bendit, que está en la exposición, a Méndez France, que se jugó como una alternativa de gobierno en algún momento, Pierre Méndez France, la foto de Malraux, que había sido en ese momento
estaba siendo ministro de Cultura de De Gaulle, y con una pequeña estratagema que falsificó un carné de prensa, consiguió entrar en la Sorbonne cuando estaba tomada por los estudiantes y acceder a gente que en ese momento era protagonista del luego histórico de París del 68. Mario Mushning no ha podido venir a París para esta inauguración. El año pasado fue una donación, ¿no? La base sí, de esta exposición. Él hizo una generosa donación al Instituto Cervantes de 130 fotografías. Esta es una selección que yo hice para esta exposición de 60 fotografías, 62 fotografías en las que privan los retratos de escritores. Pero también hay algunos de los que yo llamo paisajes urbanos, que son fotografías de escenas que no tienen que ver directamente con el escritor, pero que muchas veces tienen que ver con el libro y con la lectura. Quizás el resto de fotografías de pie a otra exposición, ¿no? Sí, bueno, sí. Ahora esperemos, esta va a tener su itinerancia y ya veremos qué deciden las autoridades del Cervantes. Imagino que va a ir a Roma, seguramente. Todavía no lo sé. Sé que va a ir a Varsovia y a Cracovia de inmediato. Y luego hay proyectos para que vaya a muchos centros. Pero todavía el diagrama no está hecho. Bien, pues ya lo saben, al menos tienen la posibilidad, si pasan por París, de ver esta magnífica exposición. Hasta el 6 de abril estará. Hasta el 6 de abril en el Instituto Cervantes de París, no muy lejos de los Campos Elíseos. Muchísimas gracias, Marcos, bueno, por haber estado aquí con Jordi, nosotros. muchas gracias. Un placer. Permíteme que dé las gracias también a Elena Abril, quien está detrás de los cristales, a cargo de la realización de este programa, y sobre todo enviar un cordial saludo también a nuestros telespectadores, porque los tenemos que nos siguen a través de Canal U de Montevideo en toda América Latina. Gracias de nuevo, y a ustedes muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.